Bueno, vamos a dar paso ahora a nuestro tercer ponente. Nuestro tercer ponente es el maestro Jacobo Gerardo González León. ¿Por allá andas, Jacobo? Sí, hola, buenas tardes a todas y todos. Buenas tardes a todos y a todas, así como que políticamente muy correcto, ¿verdad? Bueno, el maestro Jacobo nos va a hablar sobre el laboratorio virtual como una aproximación del salón de clases tradicional. Vamos a ver cuál fue su experiencia, pero antes de que inicies, Jacobo, déjenme comentar que, bueno, él es profesor de nuestras licenciaturas. ¿Ya cuánto tiempo tienes en Acatlán dando clases, Jacobo? Apenas un año. Apenas Sí, un año. ¿Tú de dónde eres egresado, Jacobo? yo soy egresado de UPITA, de la ingeniería ahí en telemática, después la maestría y ahorita estoy ahí en el doctorado también. También en el Es en el doctorado. Poli, ajá, es en el Poli. Eres politécnico. Sí, Fíjate que muchos de nuestros profesores son politécnicos, ¿eh? sí, me ha tocado la fortuna de conocer a varios y pues al final de cuentas nos une lo mismo, ¿no? Claro. Educación. Exactamente, la educación pública, ¿no? Ujú. Saber que ese es el motor que va a seguir generando cosas importantes para este país que tanto lo necesita, ¿no? Sí. Entonces, pues dos instituciones muy, muy buenas que yo creo que de lo mejor que se ha hecho en lo que está invirtiendo este país. Jacobo, pues también él es diseñador de sistemas inteligentes, ¿verdad? Mediante los métodos de aprendizaje automático. Y actualmente, bueno, por estar en el doctorado, está enfocado en la investigación e implementación del aprendizaje reforzado profundo en el procesamiento del lenguaje natural para la generación del lenguaje natural. Bueno, todo eso de repente nosotros decimos, uy, ¿eso qué significa? Pero aquí vamos a aterrizar estos conceptos y Jacobo nos va a explicar cuál fue su experiencia, ¿no? ¿Cuál fue su experiencia en las materias que estaba impartiendo? ¿Qué materias estabas impartiendo, Jacobo? Estaba impartiendo minería de datos en Mac y en ciencia de datos estaba impartiendo calidad y preprocesamiento de datos. Bueno, muy interesante entonces esa Gracias. experiencia con alumnos de excelencia, pero también para esos alumnos de excelencia se necesitan profesores de excelencia, ¿verdad? Muchas Entonces, gracias. damos inicio a tu presentación, Jacobo. Muchas Muchas gracias. gracias por haber aceptado la invitación. Gracias, gracias. Y después del comercialote, esa era mi semblanza para ver si alguien estaba animado en hacer alguna colaboración. Digo, al final de cuentas podría proponerse más de un proyecto de titulación o distintas cosas, ¿no? Entonces, me presento con esos conceptos y podemos platicar después. Bueno, yo les voy a hablar del laboratorio virtual como una aproximación del diseñador de clases tradicional. Ahora, esta fue totalmente mi experiencia y bueno, yo como les platico, llevo 2 semestres dando clases. El primer semestre fue como cómo yo podía transmitirles todo lo que yo sabía y que los alumnos querían saber a partir de una construcción de todos, ¿no? Entonces, el primer semestre, pues dije, como yo hago las cosas, es como yo les voy a enseñar a hacerlo, ¿no? Y bueno, yo, pues como decía mi semblanza, soy diseñador de sistemas inteligentes, ¿no? Pero más que eso, pues he hecho algunas metodologías, algunos sistemas, todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, hice una metodología a partir de mi experiencia. ¿De qué les voy a hablar? Bueno, vamos a ver una pequeña introducción, algunos conceptos que son necesarios antes de poder empezar a hablar sobre el laboratorio virtual o por qué ha tenido éxito el laboratorio virtual más que nada, ¿no? Vamos a hablar de las interacciones, vamos a hablar de la construcción, voy a enseñarles un ejemplo, 2 ejemplos, y bueno, al final voy a abordar la conclusión y discusión y pues resumiendo, ¿no? Como el tema que les estoy comentando. Bueno, como introducción, aquí voy a introducir a partir de esta frase que dice, aprender no es más que descubrir que algo es posible,
y enseñar es mostrarle a alguien que algo es posible, ¿no? Esta frase es de Fritz Perls, es padre de una teoría medio novedosa que está como renaciendo y que es la teoría Hallstatt, donde tienes que entenderlo todo a partir de la unión de sus partes, ¿no? Y pues bueno, yo soy de sistemas y para mí tiene como mucha relación y mucho sentido, ¿no? Entonces, justo creo que la docencia, la investigación es aprender algo, pero para no quedarte en el cuadro, sino salirte de ese cuadro, ¿no? Ocupar las herramientas que sabes para que los demás aprendan algo. Entonces, aquí yo comienzo diciendo que mi forma de dar clases no es la acumulación de conocimientos, más bien es el descubrimiento entre todos y todas, ¿no? Yo también soy parte de descubrir el conocimiento y también, pues, todos los estudiantes. Y bueno, nada más así como introducción, para la metodología que yo he seguido es que las interacciones son la base, entonces hay que definirlas. Después viene el laboratorio virtual, que es realmente donde hacemos todos los experimentos. Minería de datos es hacer experimentos, encontrar modelos. eh, entonces hay que hacer mucho preprocesamiento de datos y puede ser muy tedioso trabajar con tantos archivos y tantas cosas. Entonces el laboratorio virtual es un lugar concentrado de, pues, de herramientas. Bueno, todo para generar conocimiento, que es lo que queremos hacer. Entonces, esta cuestión de las interacciones, yo se las propongo así, ya con unos nombres ya más estructurados, y esta metodología, estos pasos o estos consejos, yo las saqué de este formato, ya las construí a partir de este formato para el diseño de la planeación didáctica con perspectiva de género, que da el CIEG de aquí de la UNAM, ¿no? El Centro de Investigaciones y Estudio de Género. Bueno, es una rúbrica, un formato que pueden acudir con ellos, o yo también se los podría prestar, no sé qué tanto problema habría en ello, pero sería como, pues, como que tiene una base, ¿no? Vamos a comenzar con interacciones. Las directrices. Aquí yo les voy a poner una frase que yo creo a partir de, como resumiendo, como de qué habla este concepto, ¿no? Entonces, durante la experiencia de aprendizaje, el docente se convierte en un facilitador, o sea, un medio entre el conocimiento y las alumnas y los alumnos. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, que nosotros tenemos que quitarnos administrativamente el puesto y hacer nuestra labor, que es, los alumnos quieren saber algo que nosotros sabemos, ¿no? Entonces vamos a dárselos de la manera que ellos mejor puedan captarlo, ¿no? Entonces aquí yo les pongo unos tips y una herramienta tecnológica que utilicé. Por ejemplo, aquí como tips es espacio seguro, es un lugar donde se olvidan todos los problemas, todas las cuestiones y aquí venimos a aprender, pero también vamos a aprender en nuestra sociedad, ¿no? Entonces vamos a proponer temas, conjuntos, bueno, yo en mi caso, conjuntos de datos, artículos, lecturas, que tenga que ver cómo lo que estamos nosotros estudiando, minería de datos, está en todas las áreas adyacentes, ¿no? Entonces, también recomiendo como la calendarización de actividades. Aquí yo les pongo esta herramienta que se llama Notion. De hecho, tenemos, por ser de la UNAM, tenemos, yo no sabía, pero como tiene el correo, bueno, el unam.mx, bueno, la dirección de la UNAM, tienes un espacio gratuito, ¿no? Entonces, aquí puedes hacer una calendarización de actividades que también sirve porque para que, ahorita vamos a ver, para que todos los estudiantes participen, pues deben de saber previamente el tema, ¿no? Entonces, una de mis ideas, que ha sido como muy buena, es una semana antes de la clase dejar de tarea investigar el tema, ¿no? O sea, puede ser muy sencillo, pero ya cuando lo pones como una tarea y que lo tienen que hacer, cambia totalmente la clase, porque al menos algunos sí leyeron, otros solo lo ojearon, algunos solo lo abrieron, entonces al menos sabemos, un mayor porcentaje sabe de qué estamos hablando. Y entonces el monólogo se convierte en una charla, ¿no? Entonces, acuérdense que mi objetivo es que entre todos construyamos, ¿no? Conocimiento. Y bueno, evaluación de distintas habilidades. Aquí es proponer rúbricas, ¿no? Como decían en la ponencia, se decía en la ponencia,
anterior, poner una rúbrica es poner las reglas, ¿no? ¿Qué vamos a evaluar? ¿Cómo? ¿Cuándo se van a mandar las cosas? Sobre todo ahorita, que ya todo va a ser en línea, pues plataformas como Classroom te pueden ayudar mucho a manejar cuestiones de tiempo, ¿no? De tiempo, de una hora en específico. Es más, tú puedes programar ahí algunos ejercicios. Por ejemplo, los exámenes a las 7 de la mañana, pues mejor lo programas y se los mandas, ¿no? Otro punto muy importante de estas interacciones, que es la base del laboratorio virtual, es la participación aquí y retroalimentación. Aquí yo les pongo que no se busca colonizar sus mentes, se busca que el conocimiento lo absorban a su manera y forma de aprendizaje particular. Entonces, no es como adaptarnos a cada uno de las formas de pensar dominantes, ¿no? Sino más bien dejar muchas actividades para que por medio de alguna actividad los alumnos se identificarán, ¿no? Con su habilidad, con su forma de aprendizaje particular, pues de cada quien. Entonces, como tips, yo les dejo aquí como actividad específica. Puede ser una lectura, una investigación previa antes del tema, lo que les comento, ¿no? Una semana antes dejar la tarea. Y otra cuestión muy importante, antes de revisar el tema hay que construir las definiciones, o sea, no hay que dejar ambigüedad en nada. Si hablamos de interpolación, ¿qué es una interpolación? Aunque ya algunas cosas sabrán todos los estudiantes, pues vienen de distintos semestres a veces, ¿no? Entonces, y también tal vez tú sabes otra cosa, ¿no? O tal vez ellos saben otra cosa que tú no sabes. Entonces, entre todos construimos las definiciones antes de empezar el tema, ¿no? Ya con la tarea previa, ¿no? De la semana pasada. Y bueno, yo les comento, Google Classroom es pues una plataforma buenísima porque no solamente es como desde la computadora, sino también desde tu celular puedes pues checar las tareas o hacerlas desde ahí, ¿no? Puede ser que desde ahí vayas contestando también las tareas. Entonces no se limita a que tengas una computadora como súper buena, solamente pues, si tienes un celular, acceso a internet, ya tienes Google Classroom casi casi, ¿no? La motivación, ok. También es importante, ¿no? También en la ponencia pasada se habló de esto y es un cambio totalmente, o sea, y no es tampoco como, no sé, como ponerlos a reflexionar así mucho, ¿no? Es simplemente una motivación, es simplemente, pues acuérdense que ustedes eligieron esta carrera, acuérdense que ustedes quieren trabajar con esto, ¿no? O sea, quieren aprender estas herramientas, a veces son pesados y hay que decirlo, ¿no? Por eso es la zona segura también. Hay que decirlo, o sea, este tema me parece aburrido, este tema no me gusta, quisiera un nuevo recurso, no me gusta cómo se está dando, o sea, hay que ser sinceros de los dos lados. Entonces, bueno, el primer día, aquí yo como una motivación más allá, siempre los trato de enlazar con consigo mismos, ¿no? Que al final de cuentas somos humanos en un mundo. Entonces, el primer día se introduce el análisis del universo, aquí definimos el campo, o sea, les propongo que las matemáticas no solo son como una invención que hicimos, sino que es una descripción, ¿no? Un lenguaje a partir de símbolos que nos permiten pues hacer cosas y sobre todo modelar la realidad, ¿no? Y es muy importante por eso esto, desde su perspectiva o reflexión de la vida o de la realidad, porque también nosotros también somos métodos de aprendizaje y de ahí venimos, ¿no? De la naturaleza y todo lo que abstraemos viene de la naturaleza. Entonces, esta motivación es como el primer día, pero siempre los temas vienen ligados a una motivación desde este punto, porque lo que yo les enseño al final de cuentas son métodos de aprendizaje automático. Y esos son algoritmos que aprenden, ¿no? Entonces, no podemos como dejar de lado que quienes lo programan son humanos, ¿no? Y tienen una perspectiva de la vida, etcétera. Entonces, yo aquí les propongo utilizar YouTube. YouTube es una herramienta muy grande si se sabe utilizar, pues, para el bien, ¿no? No solo para el entretenimiento. O sea, yo tal vez sea una de las claves también de mis estudios de posgrado, revisar YouTube, leer también, pero bueno,
antes de revisar el tema, construir las definiciones, como les decía, y en clase se desmenuza el tema en todas sus variables, ¿no? O sea, vamos a entender que también el universo es multivariable, ¿no? Como las materias que estamos dando, o que yo estoy dando en este caso, ¿no? Pero todas son así, matemáticas básicas también es multivariable, aunque tal vez no es buena idea desde el principio hacerlo así, ¿no? Pero al final de curso se dan cuenta que esto, lo que aprenden una vez, lo pueden replicar, ¿no? Para muchas variables, muchas veces. Entonces, cada actividad está ligada con un tema en específico, ¿no? Entonces, estos temas yo procuro que sean cuestiones didácticas, videos en YouTube, podcast, algunos cursos muy cortos, como de 2 horas, artículos de Medium, o sea, trato de darles una gama de tema, o sea, de actividades con ese mismo tema. Y, ok, la penúltima son las expectativas y el reconocimiento. El acto 1 es pizarrón vacío, acto 2, construcción del conocimiento. En esos momentos cuando teníamos pizarrón, ¿no? Pero al final de cuentas el pizarrón ahora es virtual, ¿no? A través de herramientas como Zoom. Bueno, aquí creación del conocimiento desde cero siempre, ¿no? O sea, cuando tú haces material personalizado, conectas mejor con el estudiante. O me refiero a que está padre buscar en Google y todo eso, pero hay veces que lo hagas tú, también le impregna como un toque a la clase, ¿no? Y que tengas una línea, un estilo, como en todas tus clases. Yo les propongo aquí esta herramienta que se llama Dreo.io, lo pueden así googlear ustedes. Y aquí, por ejemplo, yo puse un ejemplo de un espacio un espacio de 3 dimensiones que estaba yo proponiendo para hacer una similitud entre palabras, ¿no? Entre 2 vectores, entre 3 vectores. Yo lo hice, entonces yo conecto mejor con mi material y puedo transmitirlo mejor con, pues, todos, ¿no? La última, ahora sí, la construcción del diálogo, es un pensamiento crítico tomando en cuenta diversas perspectivas del tema. Google Meet se convertirá ahora en el salón de clases, ¿no? Entonces, como tips, yo les propongo también tomar conciencia de las cuestiones que están pasando socialmente. Entonces, siempre introducir la perspectiva de género, ¿no? Eso es todo un tema, es todo un mundo, pero hay que investigarlo. También proponer un punto de partida. Desde la clase 1 les cuentas qué vamos a hacer en la clase final, o sea, al final de cuentas qué van a entregar, ¿no? Y vamos a ir haciendo experimentos sobre su proyecto de manera iterativa, como es en la industria o como es en la ciencia, ¿no? Entonces, ese proyecto lo vamos modificando, es como un Frankenstein que vas poniéndole, quitándole, ahora métele esto, introduce lo otro. Al final de cuentas, para ellos es mucho más fácil terminar el proyecto final y no solo terminarlo, sino llevarlo a otros niveles. Ahorita les voy a comentar, por ejemplo, algunos publicaron sus resultados en un sitio de artículos de ciencia de datos, por ejemplo, ¿no? Entonces lo hicieron porque pues ya lo tenían todo casi y ya nada más el final era escribirlo. Y el diálogo yo lo propongo siempre en forma de ágora. Como somos facilitadores del conocimiento, también puede haber alumnos que lo sean, ¿no? Porque ellos también tienen acceso al mundo de las ideas, ¿no? Entonces, todos podemos ser esa persona que está dando el discurso. Esa es como la cuestión en la construcción del diálogo. Y ya, pues el laboratorio virtual al final de cuentas, ¿qué es? Vamos a hablar de la construcción. La construcción así es un laboratorio virtual de manera pues conceptual. Nosotros tenemos un sistema operativo, puede ser cualquier sistema operativo, Windows, Mac, Linux, y necesitamos instalar o tener un administrador de máquinas virtuales. Hay muchas, hay algunas que son gráficos, yo utilizo una que es en pura línea de comando, que se llama Vagrant. Si alguien conoce Docker, es muy similar a Docker, pero es mucho más fácil la instalación y el mantenimiento y todas estas cuestiones. Después, como ya tenemos una máquina virtual, a esta máquina virtual todos le vamos a instalar un mismo sistema operativo que será Linux, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo digo así como, a ver, corran este comando, todos lo tienen que correr independientemente de su sistema operativo, ¿no? Entonces aquí adentro también tenemos un repositorio local y una distribución de R y Python que se llama Anaconda. Igual y muchos ya, o muchas ya como que se sienten enlazados con esta presentación porque Anaconda es una distribución que tú puedes bajar y que te permite tener, ya tiene precargadas muchas librerías de R y de Python, ¿no? Y nosotros trabajamos con estas dos.
Y no solo eso, tiene también una cosa que se llama IPython, que en su versión más novedosa se llama Jupyter, y puedes hacer notebooks. Ahorita les voy a enseñar un notebook que es. Entonces, nosotros en nuestra computadora tenemos un repositorio local, pero todas las tareas se los pido yo en un repositorio remoto. Entonces tienen que de configuración de sistemas operativos, de administrar máquinas virtuales, para que ellos puedan subir y bajar sus repositorios desde sus computadoras, independientemente de si la computadora es súper buena o no es tan buena, ¿no? Si se tarda o es nuevecita, nuevecita, ¿no? Ahora, ya que sabemos que esto es lo conceptual, ¿no? Al final de cuentas, cómo yo hago como las prácticas y todo esto, o cómo usamos este laboratorio virtual. Bueno, yo en Jupyter, perdón, en GitHub, yo tengo todas las prácticas, ¿no? Y yo le llamo recetario, como ustedes y alguna vez han visto libros que dicen cookbook, ¿no? Que es una receta específica, o sea, viene un problema en específico y la solución en concreto, ¿no? Entonces, esto les ayuda porque pueden utilizar más de una receta para que ellos hagan su propia receta, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hago? A través de GitHub. GitHub es mi repositorio remoto donde todo el mundo puede tener acceso. Y yo lo escribo en una cosa que se llama Jupyter Lab, que es un notebook. Un notebook es como un documento que te permite tener texto en Markdown, que es un lenguaje de marcado, y código. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo. Este sería el ejemplo. Esta es la práctica cero, que es realmente configurar el entorno de trabajo, que es el laboratorio virtual. Aquí yo primero les pongo como, miren, para entender esta receta, o sea, la pueden entender sin el contexto, pero con el contexto es una diferencia enorme. Entonces les pongo algún contexto en términos de recursos, ¿no? Entonces, ya hacemos como la receta. Entonces es literalmente paso 1, crea una carpeta, paso 2, tal. Entonces, tú puedes ir también no solo escribiendo código, perdón, no solo escribiendo texto, sino también ir escribiendo código. Entonces, bueno, este es el ejemplo, ¿no? Y esa es como una receta para que ellos lo hagan así en su lab, ¿no? Y este es el laboratorio virtual. Realmente el laboratorio virtual, al final de todo, como es una distribución de Anaconda, pues tienes acceso a el IDE de Anaconda, que es Jupyter. Jupyter Notebook, y tú creas estos notebooks. O sea, yo ocupé un notebook que es esto que están viendo aquí, que es, yo configuré, que dije que aquí quería texto, aquí también quería texto, aquí quería texto, aquí quería un comando, y así te vas, ¿no? Igual, o sea, todo esto, o sea, tal vez son como cosas que dices, ¿de qué está hablando? Pero es mucho más fácil de lo que ustedes piensan. Y solo es como está a la distancia de algunos clics, ¿no? En una búsqueda en YouTube o algunos, pues cursos como tal debe de haber también. Bueno, entonces este es el que yo hice, y este es el que uno de los alumnos hizo, ¿no? O más bien varios, porque fue un trabajo en equipo. Entonces, su tema fue las tasas de suicidio y el panorama socioeconómico influyente. Entonces, es lo que les digo, o sea, puedes ir creando un poco de texto, un poco de imágenes, puedes también ir poniendo algunos comandos. Este no tiene comandos en particular, porque él sí, o ellos sí decidieron como separarlo en dos. Una cosa sería como el notebook. Esto de aquí es un artículo en un sitio que se llama Medium. Medium es un sitio medio especializado para temas de lo que ustedes imaginen, pero es muy utilizado para cuestiones de ciencia de datos. Entonces, bueno, aquí está la publicación, y al final, o sea, obviamente que es con el objetivo de darles visibilidad a los estudiantes, ¿no? Porque pues ya están en los últimos semestres. Entonces les digo, pues añade que escribes algunos publicaciones así en Medium a tu currículum, y pues pones alguna cuestión, ahí está el link, ¿no? Aquí está el link, y sobre todo una cuestión que aquí está también el repositorio, su repositorio, ¿no? Que es su repositorio ya remoto, porque ya está guardado como todo lo que él avanzó. Entonces, nada más con este ejemplo termino.
aquí está. Autores, bueno, eso tal vez lo debió de haber puesto al principio, pero... Y este sería como el resultado, ¿no? Esto ya que le estoy comentando es como el resultado del laboratorio virtual, ¿no? Entonces, tú tienes así, entras a sus repositorios y buscas cómo ellos hicieron sus cosas. Este es otro notebook, si se dan cuenta. Aquí hay texto y que aquí sí hay comandos, ¿no? Entonces, una vez tú lo corres, una vez tú lo haces y ya lo puedes publicar, ¿no? Aquí en el repositorio que es remoto. Bueno, ese fue el ejemplo, o esos fueron los ejemplos. Y bueno, ya por último, la conclusión de la discusión. Yo parto desde la idea de que el todo es más que la suma de sus partes, ¿no? Entonces, cada parte tiene una perspectiva, una manera de ser. Entonces, si entre todos, pues nos unimos con el fin, pues es como mucho más fuerte la meta y el resultado, ¿no? Entonces, hay que concebirnos como un par docente-estudiantes. O sea, no, sí hay una jerarquía en administración, pero en construcción de conocimiento somos horizontales. La construcción del conocimiento siempre debe ser a partir de nuestras perspectivas. Todos tenemos una perspectiva de la vida distinta. Entonces, vamos a hacerlo una construcción para todas estas perspectivas a partir del diálogo con todos, ¿no? Las interacciones entre el par, pues ya dijimos cuáles eran: directrices, proponer reglas, participación, retroalimentación, motivación, expectativas y reconocimiento, construcción del diálogo. La metodología que les platicaba al principio. Y bueno, el uso de la tecnología como una aproximación a la realidad, le puse aquí. ¿Por qué? Porque todo va a ser una aproximación a la realidad a partir de ahora. Todo se va a hacer a través de cuestiones como estamos viendo, ¿no? Pagos en línea, todo en línea, ¿no? Entonces, la tecnología ya no es solo una herramienta, sino también nos está aproximando a una vida real, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué resultado tengo? La creación del par para la construcción del laboratorio virtual, ¿no? Y pues bueno, sería todo por mi parte. Muchas gracias. Jacobo, muchísimas gracias. La verdad, muy interesante tu conferencia, muy didáctica. Ya comentaremos al respecto. Hay varias preguntas que te queremos realizar, que te quieren realizar algunos de los participantes.